voy a comentar de nuevo más o menos qué fue lo que estábamos hablando. Después del video anterior, que fue acerca de cables de conexión de baja sensibilidad, o sea, cables RCA, hoy quería hablarles un poco de lo que son los cables de corriente. Traje aquí las tres medidas más comunes de cables de corriente de Stinger. ¿Podés enfocarlas? Básicamente los cables de corriente para car audio se dividen en tres modelos. El cable de calibre 0, este es el cable de calibre 4 y este es el cable de calibre 8. ¿Por qué tengo yo tres modelos? ¿Por qué necesito alimentar los amplificadores que tienen diferente consumo? Por ejemplo, este cable de 8 para una distancia de 6 metros yo puedo usar amplificador o amplificadores de hasta 70 amperes. Dale la vuelta, sí, ahí está. Esto quiere decir que si yo acorto la distancia, esto porque tengo la batería delante en el motor y el cable generalmente lo tengo que llevar hasta el baúl del auto. Entonces en esa distancia tengo 6 metros, 5 metros, entre esto anda más o menos entre una de estas dos medidas. Entre estas dos medidas yo puedo usar un amplificador de 70 amperes o dos amplificadores de 35 amperes, o uno de 30 y uno de 40, o uno de 25 y uno, no más. La suma de los fusibles del amplificador no tiene que sumar por encima de 70 amperes. En esta potencia, en este consumo, entran casi todos los amplificadores normales. O sea que para un amplificador de hasta 80 watts, 800 watts, 1000 watts, yo voy a tener un consumo de 70 amperes, siempre y cuando sea amplificadores de clase D. Pero igualmente, para saber realmente cuánto consume cada amplificador, la primero que podemos hacer es el fusible. Y si ya le han cambiado el fusible, ir al manual y fijarse qué fusible lleva. Luego le sigue el cable de 4. El cable de 4 para esta misma distancia está recomendado hasta 175 amperes. Y una vez que yo supero este amperaje, esto es igual, o sea, una potencia o dos o tres que no sobrepasen la suma de sus fusibles, 175 amperes. Y cuando ya gasto más, que necesito consumir más corriente que 175 amperes, tengo que ir a este cable que es Stinger de 0 gauge. Stinger recomienda esta distancia con este amperaje para una caída inferior a 0,5 volts. Este no es la recomendación de IASCA, por ejemplo. IASCA recomienda menos caída de tensión que esto, o sea que tendríamos que ir subiendo en la escala. O sea que, por ejemplo, no podría usar un amplificador de 40 amperes para 8. Entonces ahí tenemos una caída por ahí inferior a 0,1 o 0,2 volts. ¿No es cierto? O sea que yo usando 70 amperes con calibre 8 tengo una caída de tensión de 0,5 volts. Eso es básicamente la recomendación de qué cable usar para mi amplificador. Ahora también nos encontramos en este mercado que tenemos cables de otras marcas. Viste que no son Stinger. Como este, que no sé qué marca es. Supongo debe ser un Boss, alguno de esos. Este cable que es de 0, de Sonquest, no lo dice este tramo, pero yo lo corté del mismo tamaño que el Stinger.
Lo corté del mismo tamaño porque ahora les voy a mostrar la diferencia de calidad de uno y de otro. Volveme por favor del otro lado, así les sigo contando. ¿Qué diferencia, por ejemplo, tengo yo en la calidad del cable? Este cable, por ejemplo, es siliconado, o sea que este se dobla, se puede trabajar cómodo dentro de un auto. Los filamentos son finos y tiene un trenzado especial que lo hace flexible. O sea que se dobla sin hacer ningún esfuerzo y se mantiene doblado. Los alambres, no sé si se llega a ver acá, están bañados en níquel. Los alambres en el interior. Cada alambrecito es de cobre con un baño de níquel. ¿Cómo sabemos que es de cobre? Porque cuando yo corto de manera transversal, veo el color cobre en el corte. Cuando yo corto un Sunquest o un cable económico, cuando yo hago el corte en transversal veo plateado. ¿Por qué es esto? Porque este cable no es de cobre. Este cable es CCA, Copper Clad Aluminium. ¿Se enfoca bien, Pedro? Sí. El alma es de aluminio y el borde es de cobre. El 90% de los cables que se venden en nuestro mercado son CCA. Casi la única marca que hay de cable de cobre es Stinger. Por eso la diferencia de precio. Otra cosa que les voy a mostrar. Vení, mostrá de acá. Ustedes saben que el cobre es más pesado que el aluminio, ¿no es cierto? Bueno, entonces veamos cuánto pesa. 117 gramos, 20 centímetros de Stinger 0. 44 gramos Sunquest de 0. Abismal la diferencia, ¿no es cierto? Por eso es la diferencia de precio. Ahora, ustedes me preguntarán, ¿cómo sé yo dónde poner este cable? ¿Para cuánto amperaje lo puedo usar? Vaya, no sé, habrá que preguntarle a algún químico que saque la composición exacta y poder sacar alguna cuenta. Con este cable hay que adivinar. Con estos tipos de cables hay que adivinar. Con Stinger ya sabemos cómo va a funcionar. Generalmente te dicen que si yo uso un 4 de cobre, tengo que usar un 0 de CCA. Que si yo tuviera que usar un 8 de cobre, tendría que usar un 4 de CCA. Y ahí voy a estar en el precio del 4 de Stinger, con un 0 de CCA. Entonces, ahorrar dinero en el cable no es lo más adecuado en esto. O sea, porque el cable no es lo mismo el que sale barato que el que sale caro. O sea, sale caro porque tiene cobre, porque es un cable de verdad, es un cable al cual nosotros podemos creerle las especificaciones. Eso básicamente es este tema de los cables. Después les quiero contar qué significa OFC, que mucha gente tiene muchas confusiones acerca de lo que es OFC. OFC, la sigla significa Oxygen Free Copper, cobre libre de oxígeno. ¿Pero qué es el cobre libre de oxígeno? El cobre libre de oxígeno no es que el cable no tiene oxígeno acá adentro, o que, ¿ves? Porque si yo hago así le entra oxígeno. Bueno, todo eso son mitos que se generan en el car audio, que
no tienen nada que ver con lo que realmente la sigla significa. El OFC, ya les voy a mostrar una sigla en la computadora. Se refiere al forjado de cobre que ha sido refinado electrolíticamente para reducir impurezas en el nivel de oxígeno a 0,001% o por debajo. Eso quiere decir OFC. Es un tratamiento en el hilado del cobre. Eso es cuando el cobre se está fundiendo para hacer el alambre, se le hace este tratamiento electrolítico para reducir las impurezas. Sí. Ahí está. No, deja que igual seguí. Hay diferentes grados de OFC con diferentes grados de pureza, pero todas son por encima del 99,9%. El OFC aumenta la conductividad y disminuye la corrosión. Y aquí tengo una imagen de cómo se corroe el cobre cuando no está bañado, cuando no es libre de oxígeno. Ya todos sabemos que eso pasa. Si yo pongo esto en mi auto, un cable común o un cable de cobre que no sea OFC, en un año lo puedo tener ya corroído y conduciendo mucho menos corriente. Estoy haciendo estos videos de los cables primero porque tenemos que tener bien armado el sistema como para después empezar. Tenemos que tener bien armadas las bases como para después empezar a contar un poco acerca de las calidades de los demás productos. Si yo no tengo un buen cable, ya parto de un cimiento muy malo. No tengo un buen cable de corriente, no vale la pena poner un amplificador bueno. O sea, tengo que tener bien el cimiento para después construir la casa. En esta competencia que hay en cables, porque el cable CCA es mucho más económico, surgen también otras marcas que hacen la competencia inversa. Por ejemplo, en vez de usar cable calibre 1, te dicen que el cable es mejor y realmente es mejor, pero no es de calibre 1 o 0, no es de calibre 0. Por ejemplo, este cable Didi Audio. Didi Audio es una marca de SPL, es una marca que suena fuerte. Y yo hoy me asombré. Este cable Didi Audio nunca lo había comparado antes. Realmente tiene más alambres que el Stinger. Pero el Stinger es la medida especial. Didi Audio es una sobremedida. Y también lo podemos ver en la balanza. Vení, Pedro, así mostramos lo último. Yo incluso muchas veces en el precio están casi igual los dos cables, pero la gente quiere igual el Stinger. El Stinger está bien, es de 0, es el que va, 117 gramos. Didi Audio, el mismo tramo, los dos tienen 134 gramos. Sorprendente, ¿no? Increíble. Sí, yo a veces le digo a los clientes, llevá Didi Audio, llevá el cable Didi Audio. No, quiero el Stinger. A ver si hay alguna consulta. Si alguien consultó algo, por ahí está con delay. Gracias, Gerardo, saludos. Estoy mirando desde otra cuenta lo que me están escribiendo, por si alguno tenía alguna consulta para hacerme. Pero bueno, gracias por estar ahí. Y por lo menos cada 15 días quiero entregarles un video acerca de algo de audio para que vayamos rompiendo mitos y sabiendo qué es lo que hay que hacer y cómo se hace.
Si quieren dejar sus consultas, yo las responderé cuando pueda. Gracias. Chao. Hasta la próxima.